amigos de la comunidad de innovadores. Hoy vamos a dedicarnos a una empresa que está consagrada a un tema realmente interesante y en el que se da un efecto de convergencia muy particular. Conocemos cantidad fenomenal de empresas dedicadas a la salud y a la aplicación de innovaciones aplicadas a la salud humana o a la salud animal. Pero lo que no sabíamos y no conocíamos hasta este momento es la aplicación de innovaciones tecnológicas a la salud mental. Entonces, cuando nos enteramos de la existencia de esta empresa, no vacilamos en convocarlos, eh, porque estamos hablando de un equipo que está dedicado a mejorar el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades mentales usando todo el potencial innovador, novedoso, para el tratamiento de mayor precisión y mejores resultados de enfermedades mentales. Eh, con la herramienta que desarrollaron, este, nos dicen que el profesional puede elegir el tratamiento más adecuado para sus pacientes, aumentando la probabilidad de respuesta y reduciendo el riesgo de los efectos secundarios. La verdad que interesó porque aquí hay un efecto de convergencia notable y le vamos a visitar hoy el Parque de la Innovación en la ciudad de Buenos Aires y le vamos a pedir a Ariel Yaría, que es cofundador y director ejecutivo de Neomente, tal la empresa que hoy visitamos, que nos cuente si esto que estamos anunciando es verdad, cómo lo hacen y qué esperan de esta acción. Bienvenido, Ariel, y gracias por recibirnos. Buenos días, Eduardo. Sí, te cuento, es así. Lo que nosotros vimos a lo largo de, nuestra co-founder es la doctora Nielsen, que es presidenta del capítulo de Psiquiatría de Precisión de la Asociación Argentina de Psiquiatras, y tiene un máster también en neurociencias. Ella lo que vio a lo largo de, digamos, varios años de práctica clínica y de investigación es que los tratamientos de salud mental son tratamientos de prueba y error. Es decir, que solamente un 40% de los pacientes responde al primer antidepresivo. Entonces, 2/3 pasan en lo que se llama un proceso de prueba y error en el cual el médico va probando distintos medicamentos hasta lograr encontrar aquel que hace que los síntomas se reduzcan, ¿sí? Ahora, los fármacos de salud mental no se pueden sacar y poner como si fueran aspirinas. Es decir, cuando uno suministra un fármaco, tiene que restar en el cuerpo humano 6-7 semanas, aun cuando no haya respuesta farmacológica. Entonces, este es un problema importante porque las personas que pasan a través de tratamientos de salud mental se ven siempre expuestas a quizás estar medicadas sin, digamos, redundantemente una respuesta o expuestas a efectos secundarios, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hicimos fue dotar al profesional médico, al psiquiatra en particular, pero también al profesional médico, porque los profesionales médicos muchas veces se encuentran a tener que medicar para salud mental, en casos, por ejemplo, de patologías crónicas donde haya pacientes con depresión, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar información de distintos, lo que llamamos biomarcadores, grupos de biomarcadores. Es decir, a través de una muestra de sangre del paciente, nosotros obtenemos información genética, obtenemos información relacionada con el funcionamiento de los órganos. Decime, perdón. No, solamente para recapitular, quiere decir que lo que estamos logrando es evitar el trial and error en Exacto. uno mismo, es decir, el paciente no Exacto. tiene que estar sometido a ese problema, porque imagino yo que no todos los organismos deben responder de la misma manera a distintos fármacos, cada organismo actúa según sus propios recursos. ¿Es eso lo que me están ofreciendo? Sí, exactamente. Digamos, casi todos los fármacos que se toman en psiquiatría pasan por lo que se llaman las enzimas metabólicas del hígado.
y para explicarlo en términos simples, cada uno de nosotros puede ser metabolizador rápido del fármaco o metabolizador lento del fármaco. Traducido, significa que si uno es metabolizador rápido del fármaco, va a necesitar una dosis mayor. Si es metabolizador lento, al contrario, con dosis más bajas que las terapéuticas, puede tener una mayor exposición a efectos secundarios porque hay más fármaco en sangre, Seguro. a una dosis bajas. Eso, que tiene que ver con la genética de cada uno, también puede ser inducido con fármacos que la persona esté tomando para otras patologías. Entonces, muchas Ah, veces lo que nos pasó ahora, por ejemplo, en los estudios clínicos, es que la gente venía lo que se llama polimedicada o de polifarmacia porque tenía otras patologías crónicas, claro. además de la patología de salud mental. Entonces, empieza a ser bastante complicado para el médico poder tener en cuenta todas estas variables. Abrir espacio en Claro, ese bosque exacto. farmacológico. Hay variaciones, hay parámetros genéticos, hay parámetros de vuelta de funcionamiento de órganos que están involucrados en la metabolización y hay parámetros que son clínicos. O sea, no es lo mismo medicar a una persona anciana que a una población pediátrica o alguien que ya tiene una patología de base que no es de Seguro. salud mental. Entonces, lo que hicimos fue uniformizar todo eso en un algoritmo, que es un algoritmo propietario, que podemos entrar en el detalle de cómo es, y lo que hacemos es darle al profesional de salud mental una recomendación de cuáles son aquellos fármacos que para esa persona con esas características va a tener una mejor probabilidad de respuesta Es y, como así, tú dijiste, menor riesgo de efectos secundarios. bien, es así que nace y el propósito central de el SSDC, el sistema de El soporte de la soporte a decisión la clínica. dirección, a la decisión clínica. Ya Exactamente. vimos entonces de que lo que le estamos dando es una herramienta al profesional donde los Sí, beneficios para el paciente están claramente determinados. Dejamos de ser conejillos de India para involuntarios conejillos de India para transformarlo en algo donde una medicina de mayor precisión se aplica a la salud mental. sí, Ahora, perdóname, pero dijiste la palabra mágica, dijiste algoritmo, y yo trato de imaginar qué es lo que están reuniendo en el algoritmo y me gustaría que nos aclares eso, porque nuestra mirada no es tanto, como diría, farmacéutica o médica, sino más bien desde el punto de vista del progreso tecnológico que ustedes están proponiendo. bueno, lo que nosotros usamos varias cosas dentro de lo que es el sistema de decisión clínica. Lo primero que tratamos de hacer, que vimos, digamos, hay un antecedente en el mercado que hace tiempo que está, que son los test genéticos, que hace fácil 15 años que están, que tuvieron resultados no del todo excelentes. Y mucho tiene que ver con la adopción que después los médicos tienen de la herramienta. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, genética no es una materia que se ve en la facultad, o por lo menos hasta hace unos años atrás mi generación no la tuvo, y es un tema, entonces, que el médico no tiene una formación de base. Entonces, lo primero que hicimos fue poner una interfaz conversacional dentro del sistema de decisión clínica, es decir, que tanto un médico como un psiquiatra lo pueda operar sin un conocimiento previo. Sí hay tutoriales, sí hay explicaciones, pero ahí vemos una potencia muy grande en todo lo que es inteligencia artificial conversacional para ingresar parámetros clínicos. Luego estamos trabajando con Thermo Fisher, que es nuestro partner tecnológico para esto, en toda la información genética. Entonces, hicimos acuerdos de confidencialidad con Thermo Fisher EMEA para que nos den la información de aquellas variaciones que realmente a nosotros nos interesa para los tratamientos farmacológicos. Para Y los que no conocen, Thermo Fisher es una empresa nacional, extranjera. es una multinacional extranjera que se dedica a secuenciar ADN, o sea, a proveer información relacionada con el ADN de los pacientes. Vale. Entonces, esa información nosotros lo que hicimos fue darle peso a los distintos atributos. El profesional médico tiene aquellos 5, aquella lista corta, que es lo que le va a dar resultado. Lo relevante de esto
a los fines todavía de inteligencia artificial es que la interrogación del dispositivo médico se puede hacer con una interfaz conversacional. Entonces, el médico puede interactuar como si fuera como una especie de chat GPT con los resultados del algoritmo y ver rápidamente qué es lo que le conviene hacer. Luego, con un N cada vez más grande, y esto lo hicimos, por ejemplo, en el estudio clínico aquí en Buenos Aires, lo que vimos es que se pueden utilizar algoritmos de inteligencia artificial, como por ejemplo Random Forest y otros parecidos, que combinan esos parámetros para, ya no con reglas matemáticas de tipo estocástico, sino con realmente inteligencia artificial, permiten rankear esos fármacos de manera muy acertada. A mayor Precisa. N, claro. Y eso es impresionante, porque eso significa que a futuro es muy probable que tengamos herramientas de inteligencia artificial que vayan de manera muy precisa a lo que es el perfil de la persona. O sea, que realmente es muy entusiasmante. Estamos entusiasmados con lo que estás diciendo porque, digamos, el mundo de la inteligencia artificial lo venimos siguiendo de muy de cerca en Novotecnología. Ahora, volvamos un poco para atrás, solamente para recordarle al profesional que le provee esto y finalmente al paciente, porque Sí. convenceme a mí que mi relación de confianza con el profesional mejora cuando él se chequea con una computadora. Bueno, ahí hay que aclarar algo que es muy importante. Nosotros los resultados los damos al médico, ¿sí? Y esto es muy importante recalcarlo porque no puede el paciente sacar o poner medicación psiquiatra dentro de su propio esquema farmacológico, porque eso es muy peligroso. Lo tiene que hacer siempre el Absolutamente. profesional médico. Esa es la primera aclaración. La segunda aclaración te la contesto con lo que hicimos aquí en Buenos Aires. Aquí empezamos un sistema, un estudio clínico en Ciudad de Buenos Aires con el Comité de Ética de Estambulián. Se reclutaron unos 70, 80 pacientes y lo que vimos fue que se dividen en dos grupos. El grupo que recibió la asistencia del software logró una reducción de los síntomas del 50%. Eso, desde el punto de vista clínico, se traduce en respuesta farmacológica. O sea, cuando un tratamiento de movida reduce 50%, es que está Muy respondiendo. preciso. Y a las 12 semanas logramos remisión en el grupo. Eso es extremadamente importante porque quiere decir que el grupo que recibió asistencia en 12 semanas logró volver a una vida normal después de años de tratamiento. Esos resultados van a ser presentados en el Congreso Mundial de Neurociencias que este año se hace en Milán. Ya fueron presentados los resultados preliminares en el Congreso de Psiquiatría en Viena el año pasado y en el de Neurociencias otra vez en Barcelona. Y vamos ahora a presentar, nuestra cofundadora va a presentar de manera oral y con póster en ese congreso en Milán en septiembre y también en el congreso de octubre que se va a hacer aquí en Argentina. Esto va a llevar obviamente a una publicación, ¿no? Hacia fin de año. Perdón, pero esto que acabas de decir es demasiado impactante. ¿Qué quiero decir? Los que han sufrido el problema problemas de depresión o los conocen por un familiar, saben de lo largo y lo tedioso que son esos tratamientos y lo Sí, frustrantes que son esos tratamientos. Y mientras sí. tanto, como repetí por favor la muestra que nos comprueba los resultados, que nos recuerdes bien cuáles fueron los resultados. Sí, Dijiste 70 casos. claro, nosotros tomamos una muestra de 70 casos que está dividida en dos grupos básicamente. Son grupos ciegos, o sea que el paciente entra o en un grupo o en el otro y no lo sabe. Y la evaluación no la hace el psiquiatra, sino que lo hace otra persona que no es el mismo psiquiatra que Y la recluta. mitad de ese grupo estuvo sujeta Claro, y la otra mitad al, no. exacto. Y el grupo que tuvo la asistencia a partir del software logró, Sí. y esto es estadísticamente significativo, que es con un p-value menor a 0,05, o sea que tiene significancia estadística. A las 8 semanas obtuvimos una reducción de la sintomatología y a las 12 semanas obtuvimos remisión. Esos Y luego resultados van a ser presentados. los que no fueron evaluados con el sistema, ¿lo fueron más posteriormente? Esa es una excelente pregunta. Te cuento qué pasó. El grupo que no recibió el sistema
se mantuvo, digamos, la reducción fue muy, muy baja, no logró respuesta, no logró remisión, pero por protocolo, por protocolo del estudio clínico, nosotros teníamos que darle la respuesta a las 12 semanas también al grupo de control. Lo que pasó es que a las 12 semanas, el grupo de control, cuando el médico cambia el esquema farmacológico de acuerdo a lo que le informamos, a las 24 semanas, a las 24 descendieron los síntomas y se cruzó con la línea que había recibido al primer momento. O sea, es muy impactante. Estos resultados los presentó el doctor Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, en octubre del año pasado en Barcelona. O sea, son realmente muy impresionantes. Y poca gente lo sabe. Esa es la palabra, impresionante, y felicitaciones por el logro. Mirando hacia el futuro, ¿a dónde le están apuntando? Porque ustedes están focalizados en un tema de tratamiento de una enfermedad mental, la depresión, pero ¿qué sobre las otras? No, bueno, ahora lo que hicimos fue modificar el software para incluir otras patologías. Las patologías que se incluyeron ahora son trastorno bipolar, ansiedad social, ansiedad generalizada, trastorno bipolar, esquizofrenia y déficit de atención. Entonces ahora salimos con ese producto, va a salir un manual de psiquiatría de precisión que lo va a hacer la AP en septiembre, y en octubre, que va a ser el congreso que se hace todos los años en Mar del Plata, vamos a hacer ese lanzamiento ya del software con todas estas patologías. Psicología de precisión, esto atormentaría a Freud. Ahora, hacer esto y hacer converger tecnologías tan diversas como lo que me estás diciendo, niveles de inteligencia artificial, farmacología, biología, genética, requiere ramas de conocimiento muy precisas. Háblame un poco del equipo con el cual ustedes trabajan. Bueno, digamos, si te diría, el alma mater del equipo desde el punto de vista técnico, como te decía, es nuestra co-founder, la doctora Nielsen. Ella es psiquiatra, tiene un máster en neurociencias en la Universidad de Maastricht, pero además trabajó 13 años en el Hospital Fatebenefratelli Fratelli de Brescia, que es un hospital que está en Italia, que es un hospital neuropsiquiátrico, que hace publicaciones en genética y en psiquiatría, es decir, tiene dentro del hospital un laboratorio de genética, claro. y se fondea solamente con publicaciones científicas, ¿sí? Ahí trabajó con la doctora Cattaneo. Ana María Cattaneo es una biotecnóloga, recibida en Milán como biotecnóloga, pero además tiene un PhD en el King's College de Reino Unido en genética molecular. Ella sola tiene alrededor de 2.000 publicaciones en psiquiatría biológica. Ambas van a publicar ahora, en lo que te decía, los resultados en esta revista Biological Psychiatry, que es una revista de 10 puntos de Impact Factor. O sea, es que ya más de 3 son revistas de mucho impacto científico. El doctor Corral está colaborando con nosotros como presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Hay varios psiquiatras dentro del equipo de trabajo. ¿Y del otro lado? Por lo menos 40 años de experiencia en Argentina en clínica e investigación. ¿Y del lado del algoritmo? En la parte del algoritmo trabajamos con 2 partners tecnológicos. El primero es Thermo Fisher, como te decía, que nos da las variaciones genéticas que necesitamos, ¿sí? Y ahí estamos trabajando con Thermo Fisher EMEA, o sea, Europa, Middle East y Asia. Y para la parte más técnica estamos trabajando con Google, o sea, las herramientas que estamos utilizando como interfaz conversacional son herramientas de Google, y para lo que es específicamente inteligencia artificial, dentro del algoritmo, te soy muy franco, yo creo que hoy ya hay softwares que son los que venimos usando, que son poderosísimos. Sí, son medio commodities. O sea, y esto ha ocurrido en cuestión de meses. Vos le das los datos, vos le das un training, dataset de 50 pacientes,
y te permite seleccionar por lo menos 3 o 4 modelos de inteligencia artificial para hacer regresión. Es Ya muy me has potente en realidad. entusiasmado, me has logrado captar Bueno, el me interés. alegro. Ahora, ponete el gorro de empresario y decime qué modelo de negocio seguís, porque ¿cómo haces de Neomente una empresa sostenible? Bueno, mira, lo primero que nada que queremos hacer es que sea accesible el precio para las personas. O sea, que no tengan que pagar $1000 para hacer este tipo de cosas. Queremos realmente que sea lo más bajo posible el precio. Hoy tenemos Cuando en me la hablas de cabeza las personas, me estás hablando de los los profesionales, pacientes. No, de los no, 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 pacientes. no, de los Los pacientes. O sea, pacientes. que las personas... Eduardo, nos ha pasado, y te soy muy franco en esto, resolver casos de personas que venían con 10 años de tratamiento y Ujú, los hemos presentado en mesas redondas en congresos de psiquiatría estos casos. ujú. Eh, Todo el mundo debería tener poder acceder a este tipo de tecnología, con lo cual vamos a tratar de salir con un precio que esté en el orden de 400.000 pesos, que pagarlo en cuotas, o sea, que sea fácil para la persona acceder, ¿sí? Luego, nosotros no podemos escalar en todos los países. Nos han pedido de Ucrania para tratar PTSD en soldados que vuelven de la guerra, en mujeres que tuvieron problemas digamos, en situaciones difíciles. Nos han contactado de Reino Unido, de Italia. Entonces, es imposible que podamos estar en todos lados, por eso la tecnología va a ser basada en el cloud, o sea, que se puede acceder en Ujú, cualquier lado. ujú. Sí Sí, hace falta un secuenciador genético, sí tiene que haber en zona o en región lugar donde poder secuenciar. Eh, pero la idea es crecer por licencias, o sea, que nosotros podamos otorgar una licencia a un determinado lugar que tenga acceso al sistema de salud, en Brasil, en el país que sea, y cobrar royalties por esa licencia. O sea, ahí, no eso nos lleva pretendemos. inevitablemente al tema de propiedad intelectual. Digo, Por cómo lo eso, estás resolviendo? bueno, nosotros presentamos vos sabés que los países, hay un protocolo que es el PCT, que es el protocolo de París, que protege las patentes. Nosotros hicimos una patente en Argentina. Argentina no está dentro del PCT, pero sí tiene un acuerdo bilateral con el PCT, por el cual en marzo presentamos en Argentina y después, haciendo referencia a esa patente que habíamos presentado, ahora en marzo presentamos en un país de PCT. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es activar todos los activos fijos intangibles que tiene Neomente, patente, copyrights de los software, de los protocolos, etcétera, para poder justamente hacer los contratos de licencia. Perfecto. Eh, Quiere decir que el mercado que ustedes, el mercado posible que ustedes tienen en Es mente es global, global, sí, es global. sí. Esa escalabilidad necesariamente lo lleva a un tema de cooperación permanente, porque estamos viviendo con innovaciones que son continuas. ¿Y cuál es el esquema de cooperación que ustedes tienen previsto? Has mencionado algunos, pero me parece que seguramente debe haber algo más en vista. Sí, sí, por supuesto. Mira, calcula que en el mundo hay 1.000 millones de personas con algún tipo de problema de salud mental, o sea, 1 de cada 8, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que el mercado es muy grande, nosotros no apuntamos a la gente que tiene algún tipo de problema de respuesta. Eso es lo que vimos, o sea, la gente que se acerca a esto, algún tipo de problema de no respuesta al tratamiento tiene. Entonces, dos cosas hicimos. Registramos una compañía en Estados Unidos y una compañía también en Bilbao, en España, que ya están formalmente registradas. Vamos a empezar, además de la de Buenos Aires, obviamente. Vamos a empezar un estudio clínico en el segundo semestre, multipatología, o sea, que incluya todas estas patologías que te comenté, y multicéntrico. O sea, Ujú. vamos a reclutar en España y en Italia. Con lo cual, la potencia, digamos, de reclutamiento va a ser mucho mayor que la que pudimos hacer en Buenos Aires, Hasta porque va a ahora, haber más centros, claro, más desde centros luego. involucrados. Y después hay dos cosas muy interesantes para mencionar también, que iniciamos dos procesos diferentes. En Europa, un proceso de certificación del software como dispositivo médico, o sea, agregándole mayor potencia al resultado, ya no como un sistema de
de decisión clínica en cuanto a que sugiere, sino que tiene la potencia de un dispositivo médico. Eso es el software como dispositivo médico. Exacto. Eso es algo muy innovativo. Es una normativa que hace un par de años que salió en Europa, pero tiene una potencia enorme porque uno puede, una vez certificado, comercializar en ciertas regiones que por armonización normativa permiten la incorporación del dispositivo. Ejemplo, Brasil. O sea, un dispositivo que está certificado como dispositivo médico en Comunidad Europea puede ser comercializado en En Brasil Brasil. por vía de la armonización normativa. Por otro lado, también empezamos a conversar con FDA. En la FDA no es dispositivo médico, sino que es un sistema de decisión clínica, porque hay una normativa del 2016 que da prioridad a todo lo que tenga que ver con medicina de precisión para acelerar soluciones innovativas a pacientes y específicamente hace hincapié en temas de salud mental. Con lo cual, avalados en eso, vamos a acelerar la entrada en Estados Unidos. El tiempo se nos está escapando de las manos. Sí. Y yo tengo dos preguntas más. Dale. Una es, mirando este mundo en el cual están habitando ustedes y donde se están posicionando, digo, ¿cuál es la tecnología que los desafía más en este momento? Y por último, y mientras vos nos das las dos respuestas, yo voy a ir a compartiendo tu video, tu sitio de mail y el sitio web de Neomente. Te voy a pedir tu visión de Neomente a 3 años. Aquí ya, ¿dónde esperás estar de aquí al 2026, 2027? Lo que nosotros esperamos es que la solución pueda ser adoptada en la mayor cantidad de países posible y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Sí. La tecnología que al principio, si querés, hacía imposible esto, era sobre todo el costo de la secuenciación genética. Si uno estudia el tema, antes costaba muchísimo poder secuenciar ADN, hoy realmente es un commodity, se pueden obtener valores muy bajos y hay algo que es clave en todo esto y muy, muy importante recalcar. La genética no cambia. Entonces, cuando uno hace un estudio genético a los 18 años, esto te sirve para toda la vida. Y los temas de salud mental son, en general, salvo algunas patologías que son crónicas, son por episodios. Es decir, a lo largo de la vida de la persona, todos tenemos en algún momento quizás caer en algún episodio depresivo, lo que sea. Con lo cual, eso es súper importante. La interacción, y termino, dame un segundo más, la interacción que hay entre las patologías de salud mental y las patologías crónicas es de un 50%. Entonces, la gente que tiene diabetes, que tiene cáncer, que tiene problemas de colesterol, es una herramienta hiper importante, no solo para el psiquiatra. Entonces, nada, lo imagino como una herramienta masiva y es lo que se viene. Lo que se viene es seguro. Ariel Yaría, nos vamos a ver muy pronto. Suponemos que esta entrevista ha tenido el impacto que al menos en tu interlocutor lo ha tenido en nuestra comunidad de innovadores. Queremos agradecerte y además decirle lo mismo que decimos a casi todos los innovadores, no bajen los brazos, sigan trabajando. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias y gracias por la posibilidad de contar esto.